Hola, ¿qué tal? Un saludo amistoso a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva era, o por lo menos época, un lapso de tiempo muy significativo de, como vamos a ver, 20 años por lo menos, pero podríamos pensar fácilmente que algunos añitos más, concretamente unos 200 años más de una época que está empezando, que va a tener la característica de ser muy mental, abstracta, teórica, futurista y cargada de oportunidades y esperanzas que vamos a estar explorando a lo largo de este vídeo especial. Dedicado a este tema, la gran conjunción de Júpiter y Saturno, algo que sucede una vez cada 20 años, cada 19,87 años, y que tenemos la suerte de poder estar viviendo, ya sabéis porque hay mucho en internet acerca del tema, al mismo tiempo que el solsticio de invierno, el solsticio de Capricornio, invierno o verano, según el hemisferio en el que estés, del 21 de diciembre de 2020. Este gran cambio energético, psicológico que sucede además al principio del signo de Acuario, el famosísimo signo referido en canciones y del cual tú y yo y todo el mundo llevamos toda nuestra vida oyendo hablar de aquello de la era de Acuario. Bien, pues estamos empezando algo que si no es eso se parece mucho. Vamos a ir explorando diferentes factores tanto técnicos como interpretativos y espero que este vídeo os sirva mucho para tomar parte activa, porque la astrología no es solamente para conocer tendencias objetivas, es sobre todo para saberte parte, para comprender cómo tú, aquí y ahora, psicológicamente, dentro de ti, tu percepción, tu gestión de tus emociones y de tu psicología crea la realidad. Inmediatamente y a medio largo plazo también. Entonces espero realmente de corazón que gracias a este vídeo podamos iluminar un poquitín más el sentido de nuestro proyecto social como humanidad. Ya sabéis que estamos en tiempos absolutamente críticos a nivel climático, ecológico, y que realmente tenemos muy poco tiempo para decidir como humanidad qué estilo de vida queremos tener. Y todo eso, el lapso de tiempo que tenemos para salvarnos, oye, pues coincide dentro del lapso de tiempo de esta conjunción de Júpiter y Saturno hasta la siguiente, que tendrá lugar de aquí 20 años. Es decir, este lapso de tiempo de la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario es en gran medida la determinante. O sea que vamos a tratar de comprenderlo para sacarle todas sus mayores oportunidades. Bueno, ante todo debe quedar claro que esto se trata de un cambio de paradigma. Vais a ver por qué después. Pero cuando me refiero a un cambio de paradigma, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy hablando de algo que va a tener consecuencias en todas las dimensiones de nuestra vida. Tanto para empezar, a nivel relacional entre las personas, cómo nos relacionamos tú y yo y el colectivo social, pero también acerca de cómo pensamos acerca de la realidad, cómo pensamos acerca de la vida, cómo pensamos acerca de lo que hay más allá, cómo pensamos que funcionan las cosas. Esto es a lo que me refiero con un cambio de paradigma. Y he decidido subtitular este vídeo Revolución Democrática o Ingeniería Social, para daros una muestra de las dos polaridades ante las cuales estamos, aunque tenéis que tener muy claro que cambio de paradigma es cambio de paradigma y quiere decir algo mucho más amplio. Realmente es algo que tiene consecuencias en la política, en la economía, en la ciencia, en la cultura, en la educación, en la tecnología, absolutamente en todo. Entonces, vamos a irnos adentrando por pequeña introducción. ¿Cuáles son estos dos planetas y qué quieren decir? Júpiter y Saturno son los dos planetas que guardan el vínculo, la relación, el lugar de encuentro entre la parte de la personalidad concreta, específica, y la parte de la personalidad social. En astrología entendemos cómo todo está conectado y además tenemos ideas muy precisas y útiles acerca de cómo está conectado.
Y bien, la personalidad es algo que funciona como, podríamos decir, una especie de cebolla con sus capas. Hay un centro, un núcleo estable, orgánico, principalmente emocional, sobre el cual se articulan diferentes niveles representados por los diferentes planetas. La Luna y el Sol son los factores que consideramos más centrales, y Saturno y Urano, que son los planetas regentes de Acuario, como vamos a ver, rigen las cuestiones más impersonales y abstractas, por lo cual la época que empieza ahora va a ser marcadamente de lo que está más allá, de lo impersonal, de lo abstracto, de lo teórico. Y bien, estos dos planetas representan cómo nos regulamos tanto a nivel personal como colectivo. Dentro de cada persona siempre hay una sociedad. Podrías haber sido Robinson Crusoe o alguna persona que naciera fuera de la sociedad por completo, y aún así tendrías una idea de la sociedad. Esa idea de la sociedad que tú tendrías vendría representada por estos dos planetas. Y también al mismo tiempo, cada persona tiene la historia dentro de sí y tiene la gran obra, el deseo de participar de algo que va más allá de sí mismo o sí misma y de dejar huella. Todo eso tiene que ver también con los dos planetas cronocratores, que así se les llama desde la antigüedad: Júpiter y Saturno. Bien, pues amigos y amigas, estos dos planetas se juntan. Al principio de la era de Acuario se junta el planeta, ambos son complementarios, como veréis, que tiene que ver con la teoría, la filosofía, el punto de vista amplio, aquello que es algo más anímico, que nos da sentido, que nos hace conectar con un ideal, una visión y una acción simultáneamente, como una sola cosa sintética. Es algo que nos ayuda a experimentar confianza, fe en nosotros mismos y en la vida. Y Saturno es el opuesto complementario, no hay una superioridad aquí. Pensar que uno es superior porque te caiga mejor es una idea absolutamente binaria, dualista, y que deberíamos dejar atrás porque no nos va a ayudar nunca. Saturno tiene que ver con el límite, el sentido de ubicación y de contexto, qué es lo que sí hay aquí concretamente y qué es lo que no. Ese planeta que tiene que ver, que representa esa búsqueda de la estabilidad, del rigor, del realismo, y que por ello funcionamos a través de la comprobación, lo que llamamos método científico, lo que llamamos... y también tiene que ver con la planificación, la evaluación y el seguimiento de nuestros planes concretos a medio largo plazo. Es el realista interior, es el gestor, este es el filósofo. Bien, estas dos partes de toda psique, humana, animal y vegetal, estas dos partes se juntan para empezar un ciclo nuevo. Siempre se ha observado, y van a tener que ver con una enorme fase de diseño. Siempre los eslabones en la historia que van dejando estos dos dejan muy claro que tiene que ver con cómo estamos diseñando nuestro destino, cómo también nos hacemos cargo de nuestra proyección hacia el futuro. Y bien, siempre se ha notado que cualquiera que lo quiera comprobar históricamente lo va a disfrutar. Tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo de grandes estructuras tradicionales, las estructuras tradicionales de poder, como pueden ser los estados, aunque hoy en día las corporaciones cuentan tanto que probablemente nos podríamos referir también a las corporaciones. Y tiene mucho que ver con los pactos, tratados y acuerdos que se toman muy típicamente dentro de Europa. La política interior y exterior de Europa siempre ha estado muy representada por este ciclo, así como también anecdóticamente la de Estados Unidos, y hasta incluso el momento muchas veces de fallecimiento de los presidentes de Estados Unidos ha estado circunscrito a este ciclo astrológico. Bien, vamos con algunas notas técnicas. ¿Cuándo empieza esto? Esto está empezando
Bueno, esto lleva en marcha 9 meses, pero en el signo de Capricornio. Todo 2020, desde febrero 2020, estos dos han estado en conjunción, pero han estado en... Como ya suena seguramente en Capricornio, ha habido de todo, lo vamos a repasar brevemente. Y van a estar ahora 3 meses en conjunción en Acuario. Esto es súper poco tiempo en comparación con el tiempo que han estado en Capricornio. No obstante, van a dejar una siembra hecha. Esos 3 meses van a contar lo suficiente. No os voy a esconder mi desilusión, ¿no? A mí me gustaría que fuera al revés, que durase más tiempo en Acuario y menos tiempo en Capricornio, porque Capricornio ha estado saturado de planetas y cualquier signo saturado es un signo que ofrece excesos. Bien, este ciclo va a estar vigente hasta el 2039-40 y la próxima activación, el próximo ciclo tendrá lugar en Libra, a mediados de Libra. La oposición tendrá lugar en 2030-2031 de Saturno en Géminis a Júpiter en Sagitario y podremos comprobar qué ha sucedido a raíz de las siembras personales y sociales que realizamos ahora, este 2020-2021. Bueno, algunos datos esenciales aparecen resumidos en esta imagen. Si le queréis hacer una foto a pantalla o apuntároslo en la agenda o lo que sea, adelante. Y bien, tenéis que saber también que la última vez que hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en este signo, o sea, en Acuario, fue hace 700 años, que no está mal como dato. Ahora bien, hay un dato muchísimo más relevante todavía. Y es que sabemos desde la astrología árabe y medieval que esta conjunción de Júpiter y Saturno, sí, sucede cada 20 años, es verdad. Pero es que además hay otro patrón mucho más amplio y bastante más interesante todavía, porque resulta que cada vez que se juntan durante unos 200 años lo hacen siempre en el mismo elemento. Durante unos 200 a 240 años hay una cierta variabilidad y durante ese periodo de tiempo a lo mejor se saltan el elemento en el que están y se van al siguiente o al anterior. Pero la cuestión es que tenemos unos eslabones de tiempo histórico muy claramente diferenciados por estas conjunciones de Júpiter y Saturno, cosa que es fascinante porque nos permite apreciar realmente fases del tiempo muy diferenciadas. Lo que es tan emocionante de este 2020 es que esta conjunción tiene lugar por segunda vez en un signo de aire, con lo cual se confirma ya la entrada en una fase media o trigonalis de 240 años aproximadamente de estas conjunciones en signos de aire, es decir, Géminis, Libra, Acuario. Los últimos años, aquí tenéis una idea aproximadamente con unas intuiciones breves. Las fases anteriores permiten entender un poco esas fases históricas, pero vamos a ver la nuestra, la última de la que salimos. Salimos de unas conjunciones en Tierra, es decir, en Tauro, Virgo y Capricornio a lo largo de los últimos 2 siglos aprox, y que hemos podido ver pues todo una realidad, un sentido de la realidad en torno al materialismo, para bien y para mal, la era industrial, el productivismo, el extractivismo, los combustibles fósiles, la maquinaria, la industria pesada, el capitalismo, el crecimiento como mantra para todo. Y también el paradigma de la ciencia basado en las llamadas ciencias duras, como por ejemplo la física. Vamos a ver que con el cambio de la triplicidad a signos de aire, todo va a ser muy diferente. Este mecanicismo de las ciencias duras del paradigma científico actual, ¿será para siempre? Pues va a ser que no. Aquí unas comparaciones muy rápidas, un poco técnicas, pero muy interesantes para que veáis la gran diferencia entre el ciclo de tierra y el ciclo de aire. Pasamos de focalizarnos en las partes a el conjunto, el sistema. Pasamos de la estructura a entender el proceso.
pasamos de basarnos en la ciencia como algo objetivo, como si siempre pudiera ser objetivo, a algo más epistemológico, algo que se cuestiona la naturaleza de la información y el conocimiento. Pasamos de un punto de vista más basado en la construcción sólida, lenta de información a algo basado en la red, la idea de que todo el mundo aporta algo. Pasamos de una idea de que la verdad está allá afuera y existe y es objetiva y material a algo más basado en las descripciones aproximadas. Pasamos también de algo basado en la idea de lo sólido, lo inerte y lo vacío como factores característicos del universo y la vida, a entender que todo está conectado y circula. Y también, amigos y amigas, vamos a pasar a una época mucho más astrológica, pero esto ya lo voy a tratar en un siguiente vídeo. Bien, dicho esto, vamos a zambullirnos en las oportunidades que sí de verdad trae. Por fin se acaba el exceso de capricorniano, menuda paliza que ha sido. Cualquier signo en exceso es una paliza y la de Capricornio ha sido muy, muy dura. Vamos a vivir una descongestión y aires nuevos muy rápidamente. ¿Cómo es esto nuevo que viene? Bueno, podemos pensar en algunas cuestiones habituales de Acuario. Fraternidad, humanismo, apoyo mutuo, percibirnos de una nueva manera, no sujetos ni sujetas a las estructuras estancas para las que trabajamos, ni a nuestras profesiones, ni a nuestros trabajos, ni a nuestros estados-nación, ni a los partidos políticos con los cuales nos hemos organizado hasta ahora. Nos vamos a percibir más desde, de alguna manera, un aquí adentro del mundo, aquí adentro del universo, pero no aquí adentro de las estructuras y los organigramas en los que nos hemos ubicado los unos a los otros. Ya no te voy a estar viendo tanto desde el grupo de pertenencia, sea el que sea, con el que te hayas identificado hasta ahora. La cuestión de la identidad es muy importante. La identidad se abre a algo más abstracto, teórico y científico también. Y nos entendemos como sujetos que existimos en red. Entendemos la realidad como una red, como algo más abstracto que lo que hemos tenido hasta ahora. Se da un enorme... Cuando digo esto de red, vamos a pensar también mucho en términos de grupos. Grupos varios, diversos, dinámicos y abiertos. Esos grupos, con esta conjunción, van a tener una fuerza psicológica tan importante que muchas veces el comportamiento de esos grupos de los que formamos parte van a determinar en muy gran medida cómo nos comportamos a nivel individual. Pero también es verdad que a nivel individual, como buen signo regido por Urano, vamos a descubrir bastante experimentación personal, áreas nuevas de vivir, maneras nuevas de presentarnos. Va a estar más de moda todo lo que sea inconvencional, alternativo. Cuidado con que lo alternativo sea realmente un progreso o una mejora ética, a veces no lo es, igual que lo oficial tampoco es ni bueno ni malo en sí, lo alternativo no es para nada. Yo me he desilusionado muchísimo con lo alternativo, ni bueno ni malo en sí tampoco. Vamos a nivel mental va a ser fascinante, nos vamos a estar moviendo hacia alguna clase de pensamiento nuevo, un pensamiento sistémico, un pensamiento como que muy abstracto, que tiene en cuenta muchas cosas al mismo tiempo, como una gran red que es móvil, como los planos estos de la película Matrix, que se filman cuando la gente se queda suspendida en el aire. Oye, pues algo así, más o menos, poder verlo todo de ángulos, perspectivas diferentes, cambiantes, cuál es la verdadera, cuál es la real. Lo van a ser todas, esa es la cuestión. Pero ¿en cuál nos fijamos y en cuál nos estabilizamos más? No nos vamos a fijar en ninguna. Eso es lo interesante de Acuario. Y como os digo,
Si os dais cuenta, esto es muy poco emocional, es muy poco sentimental. El centro de la personalidad humana viene determinada por la luna y el sol y sus signos regentes, Cáncer y Leo, y no viene en absoluto determinada por cuestiones tan perspectivistas y multiarticuladas como lo que os estoy diciendo, ni tan cuánticas como lo que os estoy diciendo tampoco. Entonces va a ser una época de un nuevo y fascinante intercambio de conocimientos. Internet está regido por Acuario, pues todavía más de esto, para bien y para mal, insisto. Construcción de conocimientos, pero con una construcción más breve. Va a ser más interesante relacionar conocimientos que construir de una manera de tierra, sólida, densa, de enciclopedia. No, nos vamos hacia las entradas múltiples, las multireferencias. Cuando tú buscas una palabra en una enciclopedia de esta nueva era, por ejemplo, pues van a ser 20.000 referencias. No va a ser un texto oficialista terminado, que seguramente en muchas cosas será mejor, sino que vamos a tener un abuso y un exceso de perspectivismo, pero al mismo tiempo tendremos muchos ángulos para entender cualquier cosa, y eso es bien interesante. Va a ser una época con muchísima más mirada cuantitativa, científica, estadística, sociológica. Vamos a estar pensando en términos más complejos que lo que hemos tenido hasta ahora. Es posible que esa complejidad a veces nos supere. Vamos a estar pudiendo percibir más comprensiones de cómo estamos interconectadas, esa interdependencia que existe entre todos los seres, que quiere decir que no soy ni independiente de ti ni dependiente de ti, sino que tú me influyes, yo te influyo, soy independiente, pero también me puedes condicionar según lo que hagas. Y bien, vamos a estar planificando las cosas, una planificación social, futurista. En esta realidad que es tanto más conceptual, nos va a gustar mucho el diseñar en sí, inventar en sí, va a ser algo que hagamos mucho ahora. La relación entre las cosas es más importante que lo material ahora. La manera de mirarnos las personas es más abierta, también es más impersonal y más objetivista, menos sentimental, emocional y basado en quién siento que eres, sino que todo es más teórico, impersonal, abstracto. Y claro, naturalmente, esto nos abre a muchos sentidos alternativos de la realidad, muchas opciones alternativas, un sentido de futuro y de experimentación consciente también. Y todo esto a nivel concreto, ¿qué va a suponer? Bien, yo voy a dedicar casi el resto del vídeo a explicaros qué va a suponer en lo político, en lo democrático. Vamos a ver, porque Acuario es un signo muy vinculado con la democracia, igual que lo es Libra, que es otro de el principio de búsqueda de ecuanimidad, igualdad. Acuario ya directamente nos percibimos como partes de una gran totalidad, una gran red, y que podremos tomar decisiones mejores, más multiangulares y completas si estamos teniéndonos en cuenta fraternalmente, y eso es algo muy Acuario, muy democrático, ¿no? Bien, como digo, vamos con algunas cuestiones más concretas. Va a cambiar mucho nuestro sentido de compromiso y participación en la vida pública. Se acabó esa, con perdón, esa mierda de ser parte del electorado que vota una vez cada 4 años y que limita su participación pública a esa vergonzosa birria, miseria. Y perdón que hablo desde un yo, soy un sujeto subjetivo, la objetividad total no existe. La astrología debería demostrarlo. Aún así hay gente que cree que si eres astrólogo no puedes también estar involucrado políticamente. No podría estar en mayor desacuerdo. La cuestión es que yo sea consciente de cuál es mi planteamiento político y por qué. No que renuncie a mi política bajo ningún caso. Y yo lo que digo aquí es que lo más ético, sin lugar a dudas, os lo dice alguien nacido
con Júpiter y Saturno en Libra, en conjunción en Libra, tanto lo más operativo como lo más ético es la democracia, pero no la democracia asamblearia representativa mediocre que hemos tenido hasta ahora, sino algo completamente diferente que tenemos que aprender desaprendiendo lo anterior, sus vicios y sus errores y sus mentiras, para establecer la nueva democracia, las nuevas democracias, muchísimo, tantísimo más directas y reales. Entonces, bueno, también en lo económico vamos a ver iniciativas como más cooperativas. Esta democratización va a ser tanto de espíritu en la forma de relacionarnos, pero también electrónica. Vamos a poder votar y hacer muchas más cosas a nivel electrónico. Y vamos a innovar en herramientas de participación política, en métodos de participación política. Quizás nos suenen y deberían irnos sonando más y más y más, porque como digo, esto es una llamada proactiva a ser parte de esta energía de Acuario, a dirigirla. Pues oye, métodos como el referéndum, como la iniciativa legislativa popular, como la asamblea ciudadana, que yo mismo he hecho un vídeo sobre este procedimiento en el que unas personas son elegidas al azar para representar una mini sociedad lo más realista posible, reciben información de partes expertas, elaboran un programa que debe ser llevado a realización por el gobierno. Esto es una síntesis muy breve. El tema de la Asamblea Ciudadana es fascinante y es uno de los casos más representativos que tenemos de esta conjunción en Acuario. Pero hay más métodos de participación política, como el presupuesto participativo. La ciudadanía puede decidir en qué se gasta su dinero público. La metodología del movimiento de transición, el Transition Town Movement, que es muy interesante para poblaciones que ya se preparan para el fin de la era del petróleo, que está completamente en marcha, tic-tac, 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 nos quedamos sin. Y el calentamiento global, el sobrecalentamiento global, la emergencia climática que estamos viviendo. Y hay muchas más herramientas de estas de participación social, como la Agenda Local 21, etc. Os invito a investigar en ello y a traerlo a vuestra comunidad y a vuestro estado, nación. Adelante con eso. Otras facetas que puedo mencionar para dar una idea de la amplitud del tema. Va a haber una revolución tecnológica. Ahora, lo que a mí me preocupa en lo personal es si esas tecnologías serán apropiadas, sostenibles, ecológicas, respetuosas para con los derechos humanos, a la privacidad, etcétera, o si no lo serán. Estoy convencido de que muchas no van a serlo nada. Hablamos de la época de la inteligencia artificial, del Big Data, de la robótica, del teletrabajo y sí, también de la ingeniería social. Es decir, el diseño, planificación de formas de pensar para dirigir a la sociedad según se desea. Siempre, obviamente, de manera pues antidemocrática y poco transparente y vertical o dictatorial, ¿no? Esto de la ingeniería social lo hacen todas las élites y todos los partidos políticos tradicionales, y bien, en gran medida pues es lo que tenemos que evitar. No debería hacer falta ninguna ingeniería social para una sociedad y una humanidad emancipada, libre, acuariana de verdad. Sin embargo, la cara oculta de Acuario abre mucho esta posibilidad y, por desgracia, ya estamos viendo muchísimo de esto con la cantidad de bulos que circulan y tal. Ya veníamos de una época un poco plutoniana, pero eso es otro tema. Vamos a continuar reflexionando acerca de Acuario y la democracia, este despertar democrático tan interesante, tan bonito que podemos ir manifestando. Yo te invitaría a que tú como persona te plantees cómo te sientes respecto de los demás. Después de ver este vídeo, tú ábrete unas notas
cómo te sientes respecto de el resto de la sociedad y el resto de las personas, el resto de la ciudadanía en adelante, porque probablemente vas a ir notando cambios en tu interior. Un cambio de paradigma, gente, lleva un tiempo, ¿vale? A veces hay momentos muy intensos de cambio, como ese 21 de diciembre de 2020, en el que han hecho la conjunción exacta y además a 0 grados de Acuario. Pero en general un cambio de paradigma va a llevar un tiempo. No lo vas a vivir todo al momento, por suerte. Entonces, ves dándote cuenta de si notas cambios. Esos cambios podrían tener que ver, no te los inventes, no se trata de forzar la cosa, pero podrían tener que ver con percibirnos como sujetos, como dije, ya no ubicados por el grupo al que pertenecemos o el partido político al que pertenecemos, esos bloques jerárquicos externos que han sido muy útiles de muchas maneras, han ahorrado energía y trabajo, pero que ya no son suficientemente apropiadas para nuestras habilidades actuales. Date cuenta también de si cambia tu confianza en el otro. Date cuenta de si cuando tú crees que otro ciudadano o ciudadana está informado porque sabe cosas que tú no sabes, a ver si eso te basta para poder confiar en esa persona. A mí sí. Date cuenta de si estás cuestionando los excesos de Capricornio, verticalidad gratuita, abuso de poder, cristalización excesiva, rigidez ante el cambio. Y date cuenta de si estás desmontando jerarquías en tu vida, en las relaciones que cómo percibes la organización social. Date cuenta de si estás reconociendo que no hay verdades absolutas realmente. Date cuenta de si estás entrando o teniendo algo que ver con una nueva cultura política, de horizontalidad, en el que se ensayan nuevas fórmulas, en el que hay un horizonte muchísimo más amplio. Y date cuenta también de si cuando tú participas políticamente en una asamblea, por ejemplo, date cuenta de si consideras que es un honor y es algo que te hace muy digno el poder participar y opinar públicamente, construir información, deliberar y construir información. Nada más diferente que estos programas de la televisión en que todo el mundo habla a la vez y se grita y es un caos mental, sino algo sensato, inteligente, con escucha, en el que se construye información. Se toman decisiones de una manera constructiva y se pasa a confiar mucho en en las demás personas, y se pasa a desear que tengan una buena educación las demás personas para que puedan ser buenos ciudadanos y ciudadanas contigo y tomar decisiones de calidad cuando tengan que hacerlo por ti o contigo. Date cuenta de si estás dejando de sentirte confrontado por los bandos a los que presupones. Date cuenta de si hay una cierta flexibilidad o hermandad nueva. Todo esto, evidentemente, tiene bastante que ver con el nodo norte en Géminis, que es un rasgo simultáneo de esta actualidad que también hace que estemos entrando en un paradigma mucho más aéreo, mental, relativista, ¿no? Y date cuenta de si estás revalorizando la conversación política en tus vidas. Bien, llegados a este punto, yo te invito a que caces patrones, a que intentes identificar hilos conductores que agrupen los acontecimientos de tu vida, ¿no? Eso es lo que yo llamo cazar patrones. A ver si identificas cuestiones que tengan que ver con todos estos cambios. Voy a pasar a comentaros algunos de los casos actualmente visibles que hacen muy evidente toda esta nueva era que está empezando, ¿vale? Para empezar, van a estar apareciendo nuevos movimientos sociales y ajustes importantes en los movimientos que ya existen. La cuestión del asamblearismo, las asambleas. ¿Tú has participado en una asamblea alguna vez? La gran mayoría de las personas nunca lo ha hecho.
y cuando sí lo ha hecho, las reuniones o asambleas horizontales en las que puede haber participado muchas veces han sido experiencias frustrantes, en los que por alguna razón parece que tiene que ser muy bonito y no lo es tanto. Pues vamos a estar introduciendo muchas correcciones y mejoras a nuestros procesos asamblearios, como ya lo hacen los movimientos climáticos, Extinction Rebellion, Fridays for Future, muchos grupos de jóvenes especialmente ya están funcionando con un asamblearismo inteligente, que es una absoluta maravilla, algo absolutamente acuariano y que hay que ver para creer lo interesante y lo óptimo que es. Bien, vamos a ver, como digo, el ascenso de la política de la gente común. El partido político como tal va a perder gran parte de su prestigio. Las personas electores de un partido, votantes de un partido que quieran participar en ese partido, van a poder elaborar programas, muy probablemente, para ese partido. Podemos ver algunas indicaciones interesantes, como una indígena que gana el premio Nobel alternativo ambiental. Así como digo que algunos partidos se van a basar en las influencias de sus electores, en los inputs, en la información, en la deliberación, la elaboración de sus electores, algunos otros partidos menos inclinados a la democracia, más podríamos decir capricornianos o sencillamente más conservadores, van a utilizar más las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y todo esto, para que parezca que haya más participación. Más participación la habrá, pero desde luego no vinculante, no influyente, real, ¿no? Y más de moda y de imagen que de toma de decisión real, que es obviamente el espíritu real de la democracia. Tenemos un par de ejemplos que son muy interesantes de esta nueva onda energética, que son el caso de Chile y el caso de Guatemala, ambos con procesos de constituyentes de una nueva constitución. En el caso de Guatemala, pidiendo que el país se declare multinacional, y en el caso de Chile, pues para reconstruir en gran medida todo lo que pone su antigua constitución, con lenguaje inclusivo y con toda una serie de novedades francamente muy emocionantes a nivel humanista, a nivel ciudadano, a nivel democrático. Y me gustaría, antes de acabar con un ejemplo realmente positivo de todo esto, que creo que intuyo que va a ser el gran ejemplo, me gustaría hablar de lo potencialmente negativo, volver sobre lo que ya decía de la Acuario como la tecnología o el exceso de tecnología, que pensemos en la red 5G, la digitalización, el capitalismo digital y el capitalismo de vigilancia. Quería dejar caer esos nombres porque también van a ser partes muy importantes de cómo van a intentar gobernarnos y cómo también, ojo, cómo nos vamos a dejar gobernar. Algunos, yo desde luego no, haré todo lo contrario por no tener nada que ver con eso. Yo soy de la generación de 1981, nací con Júpiter y Saturno en Libra y a mí me interesa mucho la democracia, creo mucho en ello. Bien, pues amigos y amigas, vamos a terminar con el ejemplo que os mencionaba. El ejemplo por excelencia es este método que antes he mencionado de la Asamblea Ciudadana. Lo primero es saber que este método de la Asamblea Ciudadana no se refiere para nada a las típicas asambleas que comentaba antes, del asamblearismo de un grupo de vecinos, de ciudadanos. No, se refiere a un proceso formal, largo, que dura meses, completamente transparente, público, que aparece mucho en la tele y en la prensa, ¿vale? Que consigue que la ciudadanía, todo el mundo esté opinando y hablando entre sí, algo súper acuariano. Y además también consigue que todo se pueda ver desde muchos puntos de vista, muchos ángulos.
Esta herramienta democrática ya existe, ya se ha utilizado en muchos países. Sus orígenes más remotos están en la Grecia antigua, nada menos. Ahí donde se creó la primera democracia. Y consiste en algo que es muy acuariano, algo que es muy científico, de la ciencia acuariana, de intentar ser representativos de la realidad. Pues lo que se hace es seleccionar aleatoriamente a un grupo de ciudadanos y ciudadanas en base a las características de esa población. Bueno, en base a, por ejemplo, hombres y mujeres, es decir, género, grupo de edad, clase social, nivel de ingresos, ubicación en el territorio, etc. Y de esta manera se consigue realmente crear una mini sociedad, un mini público con toda su probable diversidad. Y como estoy convencido que la gran mayoría de vosotros nunca habéis visto esto en la televisión, pues quiero compartiros algunos ejemplos de países donde esto ya ha tenido lugar, donde está teniendo lugar para decidir sobre cuestiones tan urgentes como es sobre todo la emergencia climática, tanto en Reino Unido como en Francia como en Irlanda. Se han llevado a cabo procesos para este fin. Hay que decir que no han sido lo suficientemente acatados, vinculantes, pero estamos en ello. Estamos en un gran punto de giro. Os he dicho que un paradigma no cambia en 2 días, sino que cambia a lo largo de un tiempo, y estamos en un encuentro de aguas. Las últimas energías de Capricornio están tratando de conservar el poder, como casi siempre, lo más jerárquico y vertical posible, mientras que las nuevas fuerzas acuarianas en buena medida estarán tratando de al menos incorporar más perspectivas, más puntos de vista, algo que genere más tolerancia, algo que genere más consenso, algo que genere más estabilidad. Porque paradójicamente Capricornio, siendo un signo muy estable, no ha generado más estabilidad precisamente por polarizar en bandos artificiales a la ciudadanía. Y bien, yo os hago un llamamiento, tanto como astrólogo como persona, a que conozcáis estos métodos de participación política, a que los estudiemos y a que nos unamos a los movimientos sociales que están intentando, como es el caso de Extinction Rebellion, yo mismo milito en esta organización, avanzar esta democracia en la cual ya, oye, los ganadores de antes no tienen nada que hacer, pierden toda su fuerza. Este método destroza cualquier intento de que los lobbies y los grupos de poder ocultos se queden con el pastel. Y básicamente hablamos de una revolución democrática. Pero yo ya tengo un vídeo sobre eso que te pongo aquí al final. No es un tema astrológico, pero tú tampoco eres una persona solamente astrológica igual que yo. ¿A que no? Vamos rápidamente a ver algunas cosas más acerca del periodo en el que acontece esta conjunción. Es muy importante saber que cuando empieza un ciclo nuevo, toda la energía adjunta, todas las otras activaciones astrológicas que hay que forman parte de ese contexto temporal, se quedan anidadas dentro del paquete. Forman parte de lo que tú y yo y colectivamente, psíquicamente, vamos a recordar. Oye, pues ya le he dedicado mis 2 últimos vídeos a este tema, al tema del exceso de planetas en Capricornio y por qué había tanta confusión y paranoia en esta época tan intensamente capricorniana con tantos ciclos nuevos. Os animo a visitar esos vídeos y básicamente podéis ver de manera muy rápida en este gráfico mío que están sucediendo un montón de activaciones al mismo tiempo y van a colorear y matizar lo que vivimos de esta conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Para empezar, tenemos muy cerca el exceso de planetas en Capricornio que acabo de mencionar. Estos 3 siguen en conjunción, no es una conjunción solamente de Júpiter y Saturno, están también con Plutón. Plutón les va a añadir un matiz muchísimo más profundo, intenso y transformativo
a todo lo que os iré comentando en adelante, muchísimo más relacionado con cuestiones profundas de poder, a veces oculto, y de luchas por ese poder. Al mismo tiempo, esta conjunción Júpiter y Saturno tiene lugar en cuadratura con Urano, el planeta, el corregente contemporáneo de Acuario, y esto hace que todo lo que yo os diga acerca de la conjunción en Acuario, oye, pues como que se multiplique por 2 y que se le añada un componente algo más errático y difícil de encauzar, más inestable y difícil de asentar sus resultados. Pero al mismo tiempo hay que decir que crea una época netamente revolucionaria, rebelde, en la que sí es verdad que se pueden tumbar muchos de los poderes establecidos. Al mismo tiempo, pues esta conjunción se siembra, nace, eclosiona, como queráis decirlo, al mismo tiempo que las cuadraturas de Marte se producen con Júpiter, Plutón, Saturno. Es decir, una época extremadamente intensa de la que ya hemos hablado en otros vídeos y os refiero a ellos también. Sucede al mismo tiempo que la cuadratura de Neptuno a los nodos, que introduce un factor de cierta anhelo místico de salvación y perdón, y también de mucha confusión y autoengaño de fondo. Os invito a ver esos otros vídeos si queréis poder ahondar mejor en esto. Vale, ya en cuanto a la última nota técnica del vídeo, quiero decir para la gente que sabe un poquito más de astrología que es verdad que no todo es oro lo que reluce, ¿vale? Hay unas conexiones en el gran tapiz astrológico que hay que tener muy en cuenta, y es que Saturno es el planeta regente de Capricornio, y en Capricornio está Plutón, con lo cual esto quiere decir que ese Saturno en Acuario tan interesante y prometedor al mismo tiempo es verdad que mantiene y sigue la agenda de ese Plutón en Capricornio, con lo cual los abusos de poder propios de Plutón en Capricornio van a tener una salida a través de Saturno en Acuario, o sea que cuidado, que no toda innovación Saturno-acuariana viene como trigo limpio, sino que obedeciendo muchas veces a la agenda oculta de Plutón en Capricornio. Al mismo tiempo también es verdad que Júpiter es el regente de Sagitario, y en Sagitario está el nodo sur, ¿no? Ese indicador que tiene que ver con el factor karma, repetición del pasado, patrones muy arraigados, donde no aflora precisamente ni lo más ético ni lo mejor de las personas, con lo cual ese Júpiter en Acuario también está haciendo el trabajo sucio, entre comillas, muchas veces al nodo sur en Sagitario, con lo cual esta conjunción, amigos, va a tener esos matices y vamos a tener que estar muy alerta. Otra cosa de la que os quiero prevenir es el exceso de idealismo acerca de la era de Acuario. Yo, desde luego, hace mucho tiempo que puedo determinar si un libro me parece interesante o no, o si alguien sabe de astrología o no, en base a lo que diga de la era de Acuario. Cuando me lo empiezan a pintar todo happy, positivo, guay, súper maravilloso, digo, vale, tú de astrología no vas muy en serio. Y conviene que no nos tomemos todo lo que tenga que ver con Acuario como una oportunidad maravillosa, resplandeciente, porque ni la era de Acuario es tan fácil, ni Acuario es un signo fácil en lo psicológico, es un signo que apela a nuestra mente técnica, tecnológica, futurista, pero no es un signo en absoluto fácil a nivel emocional ni psicológico. Y si la era de Acuario iba a ser tan maravillosa, la era de Piscis debería haber sido absolutamente magnífica, maravillosa, y pienso que, bueno, sin ser demasiado binario, ¿no? Pero creo que no ha sido tampoco tan guay. Entonces, dejemos de fantasear acerca de la era de Acuario y tomemos en serio las oportunidades, pero también los riesgos. Y bien, pues te invito a ser parte de esta ola acuariana, a que te informes de lo que está en tu poder alterar y cambiar, y de que pases a ser parte de ese cambio. Estamos al principio de una siembra energética y psicológica. Su potencial completo se irá revelando a medida que avanzamos en las fases del ciclo,
Y bueno, espero de verdad, de corazón, que sea a bien, que sí seamos capaces de vivir lo mejor, lo más consciente, lo más integrado de este 11º signo que es Acuario. Sin más, os deseo pues muchas felicidades para el 2021, todo eso. Y sabed que yo también hago lecturas personales, psicológicas, es otro tipo de astrología completamente diferente, muy psicológico, nada social como ha sido este vídeo sobre todo. Y que también doy cursos, talleres, tenedme en cuenta si os ha gustado el estilo, el tratamiento de la información. Bueno, mis mejores deseos, que estéis muy bien, un saludo atento, chao. Y bueno, viva la era de Acuario.